Todos tenemos una conexión que nos cambió la vida. Y en el podcast de Conexión contamos esas historias y creamos nuevas entre emprendedores y corporativos, inversionistas, gobierno y academia. Y si una conexión lo cambia todo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Conexión. Estamos en el segundo día de evento y pues estamos muy contentos porque este tipo de espacios también nos ayudan mucho a aprender, a crecer, incluso a saber cosas que uno nunca pensó que iba a estar interesado en saber y pues bueno, hoy tenemos una persona muy talentosa. Cristina Gallego, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, querida? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Cris, a este espacio de Conexión. Y quería saber un poquitico de quién es esa Cristina en el ámbito profesional, en el ámbito, en el medio en el que tú te mueves. Pues nada, a mí me parece un poco odioso a veces como uno presentarse, pero pues en el ámbito profesional, creo que el ámbito profesional de las artes atraviesa todos los ámbitos personales del espíritu y del alma, pero lo que me mueve a mí es hacer cine. Realmente es la pasión con la que me he encontrado hace muchos años. Sí. Eh, Tengo una productora hace 25 años en activo, en funcionamiento. Pues he estado vinculada, creo que, o sea, produciendo o coproduciendo unas 17 películas Sí. en estos últimos 25 años. Como productora, como montajista. Ahora estoy escribiendo, he dirigido también. Y he trabajado con gente y a lo largo, digamos, del territorio colombiano. He podido trabajar en el Amazonas, he podido trabajar en La Guajira, he podido trabajar acá en Antioquia. Sí. Obviamente hay un montón de territorios que no conozco y digamos que profesionalmente me mueve mucho la inquietud personal, ¿no? Como la curiosidad personal y la necesidad también como de contar historias. Sí. Entonces, pues eso ha llevado mi vida profesional, ¿no? Como por muchos movimientos, ¿no? Por muchos movimientos y por muchas búsquedas y exploraciones también. ¿Tú te diste cuenta desde hace mucho tiempo, desde pequeña, que querías dedicarte a eso, a la producción, al cine, a la dirección, o eso se fue dando en el camino, la vida te fue mostrando como diferentes cosas, o siempre lo tuviste muy claro? No, no, nunca lo tuve claro y de hecho nunca he tenido claro cuál es el siguiente paso. Es que en el arte es así, uno es como que se mueve mucho de muchas partes. Pues se va encontrando, sí. Sí. No, yo no tuve claro que fuera el cine, aunque digamos que hay, hay indicios y cosas así en la familia que efectivamente tal vez en mi generación o en mí se convirtieron, digamos, en la realización cinematográfica, pero en mi familia ha habido inquietud por las artes, por la música, por la fotografía. De hecho, pues mi hermano es director de fotografía de varias de las películas que he hecho. Tengo un sobrino artista plástico, fotógrafo, y esto como una inclinación de también como de búsquedas personales, familiares, de mi papá, de mis tíos. Yo creo que muchas veces encontrar esas pasiones también influye mucho en el círculo en el que uno se cría, tú viendo a tu papá pues con toda la parte del arte, se va uno interesando un poquitico más como y va explorando uno también su gusto personal sobre cómo quiere enfocar esa visión del arte. Sí. ¿Cómo, cómo nació Ciudad Lunar? O sea, ¿en qué momento vos dijiste montemos esta vuelta o se fue dando también con el paso del tiempo? Se fue dando con el paso del tiempo, fue digamos que una creación que fue posterior al hecho de empezar a hacer cortos, ¿no? Eh, pero que tenía una base. Ciudad Lunar no la inicié yo, la inició Ciro, que era mi socio, y fue mi pareja durante mucho tiempo, pero la inició él con unos compañeros de la universidad y con la idea simplemente de que los cortometrajes tuvieran un sello y que se parecieran a lo que querían ser las películas, ¿no? A las películas que uno veía, ¿no? Entonces Ciudad Lunar
partió de ahí como de la necesidad de ponerle un sello a los trabajos, pero el nombre viene de algo muy, muy bonito y es que el abuelo de él, o sea, lo veían, o sea, como queriendo hacer películas y querer hacer películas en el año 2000 o en 1990 y pico, pues era una cosa muy irrealizable, ¿no? Sí. Era como vivir en la luna, ¿no? Ah, vivir en la luna. Y el abuelo de él era topógrafo, me parece. Y cuando él le dijo que quería estudiar cine, le dijo, ¿y usted qué es lo que va a hacer? O sea, ¿va a hacer ciudades en la luna o qué va a hacer? ¿No? Y entonces esa fue la base de ese nombre y me parece que conjuga muy bien el espíritu de Ciudad Lunar porque definitivamente si algo nos ha caracterizado o ha caracterizado la producción nuestra ha sido como unos sueños utópicos, irrealizables, eh, que efectivamente han llegado a buen puerto, ¿no? Se han Sí. convertido en estructuras, en películas, eh, pero movidos también como por la idea o por la pasión de materializar esos sueños, ¿no? Entonces, pues ese fue el inicio de Ciudad Lunar como una cosa muy estudiantil y que luego tuvo que tomar cuerpo, forma, estructura, ¿no? Luego se convirtió efectivamente en una compañía. En el año 2003 hicimos la primera película que fue La sombra del caminante. En el 2004 hicimos Los viajes del viento, que fue la primera película que hicimos ya con ley de cine. La filmamos en el 2007, pero la financiamos entre el 2004 y el 2007. Se financió y se escribió. Y pasamos en ese momento a hacer una película que hicimos a nivel estudiantil de $6,000 a hacer una película de $1,000,000 con todas las cosas y compromisos que eso implicaba. Nos convertimos pues en empresa, generadores de empleo, hicimos una coproducción con 4 países, empezamos a entrar un poco en el mercado y a entender cómo es que funcionaba ese tema de la producción cinematográfica. Eso fue hace 20 años y pues digamos que a partir de eso pues trajimos muchas cosas abrimos camino para muchas producciones que se hicieron luego. Eh, pero nada, o sea, como descubriendo y abriendo trocha igual que abrimos trocha para hacer el abrazo de la serpiente en el Amazonas. O sea, siempre hacer cine es un ejercicio muy interesante porque tiene una particularidad y es que nada está escrito. Entonces, Lo único todo, escrito es el guión. de hecho, Bueno, eso también puede cambiar. de hecho, ni siquiera está escrito cuando empiezas un proyecto, ¿no? Cuando empiezas un proyecto solamente tienes ideas y babas que se convierten eventualmente en un guión, que se convierten eventualmente en una estructura, en un presupuesto y que eventualmente se convierten en una película. Pero del punto de inicio al punto final, pues digamos que atraviesan muchas cosas, tiempo, vida, personas. ¿Cómo es, o sea, Chris, cómo es el sentimiento de terminar una película con un presupuesto de $6,000 y una película de $1,000,000? ¿Se siente igual? Exactamente, Una exactamente con un igual. poquitico más de trabajo que otra. No, O las dos no, tienen, no, no, todo tiene exactamente el mismo trabajo. De hecho, el mismo trabajo y yo creo que también la satisfacción, o sea, uno no, pues es como pensar que, pues tú, no sé, eres muy joven, ¿tienes hijos? sí, Bueno, cuando uno tiene hijos y los tiene en unos estados económicos de precariedad, no los quiere menos que cuando está mejor económicamente. sí. Es el mismo sentimiento, ¿no? O sea, es el hecho de poder traer una creación al mundo, de compartirla con otras personas. eh, y digamos que la sensación, pues la verdad es que siempre ha sido, creo que ha habido un interés también como en hacer comunidad. Entonces, lo bonito siempre es compartirlo con más gente. Entonces, hay unos proyectos de pronto muy chiquitos que no tienen un grupo tan grande y hay otros que tienen grupos más grandes, pero digamos que el cine en general, digamos que tiene una cantidad de personas, ¿no? Como que hacen parte de las cabezas de equipo, de las estructuras, digamos, de creación más cercanas que no son tan grandes tampoco. Ujú. Entonces, pues la verdad, explorar en cualquier, de hecho ahora, por ejemplo, estoy haciendo una película una película, una ópera prima de una mujer, de una chica en Cuba,
Y no sabemos si vamos a levantar toda la financiación, pero pues ahí estamos metidas varias productoras, pues estoy yo, está Marta Orozco en México, y como que con la idea de, bueno, esto lo vamos a hacer si levantamos financiación, que para una película cubana es bien difícil, y lo vamos a hacer de alguna manera y no, nada garantiza la financiación, pero pues sí, digamos que las ganas de ver lo que encontramos y de ver cómo lo hacemos posible. Cris, ¿cuál es tu género favorito del cine? Mi género favorito, no, yo soy como variopinta. Yo soy como variopinta, o sea, hay muchos tipos de películas que me gustan. Eh, yo creo que he sido como consumidora de cine, pues europeo, latinoamericano, norteamericano, asiático. No siento que haya como un género que sea más interesante para mí, o sea, ni los eh, y además lo que me he encontrado, por ejemplo, ya llegando, digamos, a las películas que hago, son también como géneros, buscar los propios géneros y los géneros intermedios. A mí realmente las películas que me gustan o que me tocan son efectivamente las que hablan de las que cuestionan más profundamente al ser humano, ¿no? Y que yo puedo detectar eso como espectador. Eh, entonces, pues si no tengo, pues esa de las listas y los tops, o sea, hay películas, obviamente hay un montón de películas que me gustan, que me inspiran y que eventualmente traigo como referencia a las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy haciendo algo y me llama mucho la atención, pues como los thrillers políticos, ¿no? Eh, y nada, busco dentro de la historia del cine, pues como las cosas que pueda yo como traer o digerir en la obra propia. ¿Cómo es, Cris, cómo has sentido escribiendo guiones? Porque nos has mencionado que has producido, has dirigido, pero yo creo que la parte de la escritura es una parte que siento que muchas veces la persona que escribe el guión ya se está imaginando la puesta en escena o es más que todo como fluir con la historia. Y después pensamos en el guión técnico, en todo el scouting y todo lo que conlleva pues la producción como tal. Pues mira, yo creo que hay diferentes tipos de escritores. Yo durante muchos años he sido, digamos que una productora creativa que ha estado involucrada en procesos de guión del otro lado de la mesa, ¿no? O sea, yo creo, entendido que también dentro de los procesos de creación es necesario el proceso dialéctico. Cuando escribes y no tienes nadie que te lea y te dé devoluciones, es como tener una película que nadie ve, Ujú. ¿no? Un cuadro que nadie ve, ¿no? O una música que nadie escucha. Entonces, este ejercicio dialéctico es una cosa tremendamente importante en el proceso cinematográfico y yo lo he hecho durante mucho tiempo sin saber que lo hacía, ¿no? O sea, como dando devoluciones, pero también entrando, digamos, cada vez en unos procesos creativos que me requerían y que me involucraban mucho más. Eh, y pues los resultados han sido buenos, han sido muy interesantes. O sea, tuve pues un guión que estuve desarrollando que fue pues que no se produjo, era una película un poco grande en su momento, pero estuvo en la lista de los mejores guiones norteamericanos en el Blacklist, escrito por un escritor colombiano que se llama Esteban Orozco. Y nada, o sea, como que siento que esa visión distante, pues nada, he descubierto que soy buena para eso. ¿Para qué voy a Sí. decir que no? ¿Para qué voy a decir que no? Entonces, pero ahora ando trabajando en un proyecto y ese proyecto lo investigué durante mucho tiempo y estaba buscando un guionista con el que trabajar. Y bueno, el tema de conseguir guionistas siempre es un tema complejo. Eh, y de repente, pues ya, o sea, como que llegó el momento y me lancé un poco a escribir, ¿no? A escribir y hacer ese proceso, pero digamos que no, pues entendiendo cómo es el proceso técnico, ¿no? De la escritura.
Ahora, respecto a lo que preguntas de la puesta en escena, pienso que depende del escritor, ¿no? O sea, eh, la verdad es que los guiones que tienen demasiadas acotaciones a temas técnicos, le impiden al director hacer un planteamiento, Ujú. ¿no? Y inclusive cuando están escritos por los mismos directores, eh, bueno, no sé, o sea, como que hay un ejercicio en la lectura del guión en el que uno efectivamente va entendiendo de qué va la historia, cómo se respira, pero sin demasiadas acotaciones, cosa que a través de la lectura tú puedas entender también las intenciones en principio del escritor y que si es el mismo director o no es el mismo director, también haya una propuesta audiovisual desde la dirección sobre qué es lo que le interesa, que eso es finalmente pues esto que pasa tan fuerte en Hollywood y es que los guiones son desarrollados desde las productoras o desde los estudios o desde las productoras independientes y buscan directores y lo que buscan ahí efectivamente es una interpretación de una Ujú. visión, ¿no? Entonces, pues cuando eso está demasiado acotado desde un escritor, pues sí, no siento que sea muy fácil de entrar. Limita un poquitico al director también en la parte creativa. Sí, Yo siento que un director de cine también puede ser como un director de una filarmónica, donde el compositor es Beethoven, Bach, Mozart, y ellos le dan su propio feeling, pues, y como lo sientan. Pero siento también que un guión, cuando es muy demasiado denso, también puede limitar un poquitico lo que puede llegar a ser el director. sí, lo que pasa es que la densidad, cuando hablas de densidad, tal vez estás hablando de algo temático o impenetrable. Eso es diferente a hacer un guión que esté, digamos, limitando o definiendo cuál debería ser la propuesta o la propuesta audiovisual del director. Cuando tú escribes un guión, Chris, o cuando lo estás escribiendo, ¿tú te imaginas los personajes en tu cabeza y así tiene que ser el casting? ¿O es a libertad? No, yo creo que imaginarse, o sea, a menos de que uno escriba pensando en un actor, que mucha gente escribe pensando con un actor en mente, pues claro, el actor, todo esto son como, o sea, lo que pasa tan interesante en el cine es que es como una conjunción de almas, ¿no? Entonces, el actor, la persona, ¿no? Que inspira a esa escritura, pues tiene un algo que te inspira, ¿no? Un algo que una mirada que te transmite algo, que tiene el potencial de Ujú. transmiterte algo. Y entonces yo creo que en ese sentido, la escritura, digamos que pues tiene un touch físico, ¿no? O como cuando escribes pensando en una locación definida, Ujú. ¿no? O sea, como que te da como un marco. Yo nunca he escrito o ni siquiera he participado en procesos que sean así. Mm, los procesos que he hecho siempre han sido como procesos de, digamos, desde lo más autoral, desde la escritura y luego posteriormente hacer un casting, ¿no? Eh, y eso pues, digamos, obviamente dentro de este cine es lo normal, ¿no? Pues, no es un cine de grandes actores de cine, ¿no? Es un cine, además, que se ha caracterizado gran parte del cine colombiano tiene una cantidad de actores naturales, no quiero decir que se deba hacer así o que solamente, o que solamente haya trabajado con actores naturales, pero sí que los procesos de casting han sido posteriores a la escritura, Ujú. pero han alimentado efectivamente la escritura, la reescritura, como las interpretaciones pues, como las puestas en escena, obviamente. ¿Cómo es para ustedes en Ciudad Lunar y en PI también, que es una asociación pues de cine independiente? La parte, a mí sí me llama mucho la atención la parte del scouting, porque es que, como vos decías, muchas veces el escritor o el director tienen una locación específica, pero ¿cómo funciona esa parte del scouting para contar toda la historia y tienen que recorrer demasiados lugares o es en uno solo? ¿Cómo es esa parte del scouting en la producción de cine, en la preproducción sobre todo? Yo creo que hay 2 momentos, bueno, hay varios momentos, pero
hay una parte que hace parte como de ese scouting, investigación. Eso depende, ¿no? Depende de todo. Depende del tipo de proyecto. O sea, yo he hecho unos proyectos que han requerido unos scoutings grandes porque he hecho varias películas de carretera, películas, digamos que en territorios eh, que no son del, pues, en los que yo no habito, ¿no? Que no conozco. Entonces ahí he definido o entiendo pues como que en el proceso de escritura hay una parte que tiene que ver sí, con viajar, con investigar, con entender, ¿no? Cuál es la cultura, cuál es el medio, de intercambiar, ¿no? Intercambiar conocimiento, intercambiar aire, intercambiar luz, o sea, como todo eso que inspiran los procesos de las películas y hace parte como de esa escritura. Y no es un scouting específico, pero sí son esos viajes de investigación que uno hace en el proceso de escritura. Y, y pues luego digamos que nosotros, por ejemplo, tuvimos un proceso con los viajes del viento que fue muy interesante porque hicimos al tiempo que Ciro iba investigando y escribiendo, o sea, íbamos juntos y íbamos haciendo scouting o sea, del mundo en el norte de Colombia. Entonces hicimos un scouting en el Cesar, en el Magdalena, en Bolívar, en La Guajira. Y a partir de eso, digamos que establecíamos los contactos en la región y el uno escribía y la otra persona pues hacía como toda la estructura de producción de la película. Eh, y pues nada, esos procesos pues siempre son muy interesantes porque es como donde empiezas a también como a darle realidad a los proyectos, ¿no? Y cuando ya viajas, por ejemplo, con producción o con fotografía o con dirección de arte, con diseño de producción, y empiezas, o sea, como a ver efectivamente cómo se va a materializar, qué se hace en cada lugar, ¿no? Cómo transita, cómo es digamos que el arco no solamente dramático de los personajes, sino también el arco dramático de esas locaciones, ¿no? Que te A mí me está impresiona, contando. por ejemplo, cuando uno hace una visita a locación y lleva diferentes departamentos de la producción, cada departamento lo ve con unos ojos diferentes, porque el departamento de fotografía está mirando dónde puede conectar las luces, el seteo de cámaras, si puede montar un dolly, si puede montar esto, lo otro, tomas en dron. El de arte lo está mirando desde otra forma, el de producción está mirando, listo, dónde montó catering, dónde montó la carpa del director. Me parece muy bacano que todos esos ecosistemas se juntan para contar lo que vos decías, contar la historia como tal. Exactamente, sí, eso es una cosa pues sí, que tiene el cine maravillosa, que es el poder interactuar con otras disciplinas, con otros artes y que cada quien está, digamos que explorando, contando, narrando desde una disciplina diferente, ¿no? O sea, sí, lo que dices, desde el sonido, desde la fotografía, ¿no? Cada quien con un punto de enfoque diferente, pero todos creando, digamos que bajo una sombrilla y bajo unas Ujú. directrices y bajo un norte pues, que debe ser claro como desde la dirección de los proyectos. Y es muy bonito porque no es como una competencia. O Mm, sea, no se ve como una competencia en donde tengo que brillar más que el departamento de fotografía, sino que yo tengo que hacer que esta gente también, la toma le salga bien, que el set esté bien, que el maquillaje, costume design, todo eso esté súper bueno. Entonces me parece que es un ecosistema que una vez más funciona como un reloj suizo donde todos los mm. engranajes tienen que estar funcionando perfectamente para que la película, que es el resultado final, hable bien de cada uno de ellos. Sí, pues digamos que yo creo que eso es un ideal, ¿no? Que eso funcione así como un reloj, como digamos que en coexistencia, en codependencia, en cooperación más bien. Pero lo real es que, o sea, tenemos siempre que avanzar como seres humanos al ego y el ejercicio de todas las artes es un ejercicio que atraviesa el ego de los artistas, ¿no? Ujú. Y sí, efectivamente, uno ve un montón de películas en las que hay, ¿no? Como desniveles. Sí. O sea, por ejemplo, pues para mí lo más evidente es ver películas en las que el músico quiere tener demasiado protagonismo, entonces
pan, ¿no? Se vuelve súper, como una música súper recargada. Eh, pero eso es y eso, digamos que en esas historias detrás de cámaras de las que pues nosotros obviamente uno sabe tantas cosas, son unos equilibrios difíciles, bien difíciles de mantener porque además el ejercicio de la producción y el ejercicio del quehacer cinematográfico involucra muchísimo estrés, ¿no? Estamos tratando de hacer todo eso, tratando de hacer lo mejor en términos, o sea, el actor, ¿no? Que necesita su tiempo, su espacio, quiere como para preparar su personaje. En la locación, el director de arte necesita tener todo listo y, ¿no? Y efectivamente que se vea como él quiere que se vea, Ujú. ¿no? El de luces necesita poner sus luces y necesita tiempo para eso. Entonces es un ejercicio que involucra muchísimo estrés y pues ante el estrés los seres humanos sacamos lo peor de Sí, nosotros. Eh, entonces, pues efectivamente la idea es que, pues, que todo funcione muy bien, pero llegar a eso y a veces lograrlo la verdad es pues es una maravilla. Y yo creo que también genera eso sí, pues también en los rodajes generan adrenalina, bueno, y todas esas cosas asociadas también con el estrés, pero pues cuando funciona bien, pues es una maravilla y cuando no, también son unas pesadillas. sí. Pues yo creo que hay dos roles en un set de grabación que son de amores y odios y son para mí el productor y el primer asistente en dirección, Mm. que son como personas que tienen que estar todo el tiempo, que estén pendientes de que todo funcione en el horario que es, porque tenés un montón de, no sé, extras, catering, el actor solamente puede estar 2 horas y en esas 2 horas tenemos que sacar esa escena, pero entonces está lloviendo, hay un montón de cosas, falla la luz. Ese rol de productora tuya, ¿cómo, o sea, has sentido esos desafíos donde, o en asistencia en dirección, donde te tenés que templar y decir, bueno, tiene que salir esto ya y tiene que ser Claro, así? claro. De hecho, tengo una relación muy cercana con quien fue coach pues, de actores de muchas de nuestras películas, que es Andrés Barrientos, es un gran amigo. Y hablamos mucho, él me dice que en algún momento haciendo el abrazo de la serpiente, que yo lo cogí y le dije, hermano, no se puede demorar tanto con los actores porque efectivamente tenemos poco tiempo, no nos están dando los tiempos, no estamos llegando cumpliendo plan de rodaje, no tenemos como el presupuesto para llegar. Y él me dice que pues como que esa vez que cogí y lo alineé, o sea, para que entendiera, no querer que él tuviera el tiempo con los actores y que los actores pudieran, digamos, que sacar su mejor versión para la toma, ¿no? Sino efectivamente entender todo el ecosistema que implicaba mantener un día de rodaje, Sí. ¿no? Y poder cumplir, o mejor dicho, y salir de ahí efectivamente con una película rodada, ¿no? Entonces, yo sí, pues creo que ese pues es un papel odioso, pero es un papel necesario también. Y 100%. realmente si todos entendemos que lo que estamos haciendo es una película, ¿no? Y tratar también a veces, pues he visto también como, pues obviamente entendido, ¿no? Entendido con el tiempo procesos de creación más complejos que necesiten más tiempo y todas estas cosas. Y un poco también entender cuándo puede ser flexible y cuándo, o sea, cuándo se justifica y cuándo no se justifica, cuándo es necesario y cuándo no, ¿no? Escuchar mucho al equipo, escuchar mucho los procesos, creo que es importante, pero, pero en esas cosas que involucran como el rodaje específico, pues sí hay que ser como muy puntuales con las Sí. cosas. Mm. Cris, hablemos un poquitico de Pi y cómo nace Pi, cómo se junta este montón de gente a hacer esta vuelta. Bueno, PI es una asociación de productores independientes, somos 12 productores de varios lugares del país. De aquí de Medellín está Rara, está Madlove, está Laima Producciones. eh, Hay productoras que tienen su base en Santa Marta, como Casa Tarántula, eh, otras productoras que tienen la base en Cali, ¿no? Como Antorcha, como Inercia, otras que tenemos base en Bogotá, pero en general, digamos que lo que nos ha juntado es
la característica de que llevamos haciendo cine y que nos interesa hacer cine colombiano específicamente, ya sea desde el documental o desde la ficción. Y pues todos como con una trayectoria amplia, o sea, por ejemplo, este año están estrenando Un poeta, ¿no? Que es una película rodada acá en Medellín por Simón Mesa. La productora es Medio de Contención, hace parte de Pi, Burning, ¿no? Va a estrenar ahora una película que se llama Noviembre en Toronto. Eh, bueno, varias, Inercia, Evidencia, bueno, un grupo de 12 productoras que nos preguntamos realmente por si hay futuro o no hay futuro en el cine colombiano, ¿no? Y si hay un futuro para el ecosistema y para la gente que quiere hacer cine en Colombia. Y lo que nos hemos dado cuenta, digamos que porque hemos cuestionado obviamente las autoridades, todo el tema del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, la ley 814, es que es una ley que no ha sido pensada para un ecosistema cinematográfico, sino para hacer películas, ¿no? Entonces, ha sido un éxito que pasen de 3 películas anuales a 70 películas anuales, pero no importan los resultados, no importan los tamaños de las películas, no importa la calidad, no importa que las empresas no se quiebren, ¿no? Que eso es una cuestión, o sea, como de desarrollo económico del sector cinematográfico y de las industrias culturales muy importante, ¿no? El bienestar, la continuidad Total. y el poder, digamos que utilizar la experiencia para impulsar, ¿no? Para impulsar la industria del cine. Entonces, como sintiendo que, o sea, como veníamos sintiendo paralelamente, o sea, como que uno está arando en un desierto porque el hacer es muy difícil y porque las políticas son muy restrictivas y obviamente con la llegada de la 1556, que es la ley que trae, pues digamos que toda la inversión extranjera, todo el foco está en lo que se está produciendo para las plataformas, ¿no? Entonces, viéndonos en ese, digamos, cruce de caminos y también sabiendo que empezamos a hacer cine por el interés de hacer cine y no porque fuera, digamos que, no por hacer un negocio para, ¿no? Sino por la capacidad expresiva, la necesidad autoral y artística de contar nuestras historias. Eh, y viendo también como que el mundo se mueve en conjunto, ¿no? En la colectividad, en la juntanza, pues nos juntamos y hemos estado un par de años trabajando con cosas, trabajando con políticas cinematográficas, trabajando con propuestas, trabajando, cuestionando un poco el modelo y viendo cómo lo hackeamos también pues para que pueda ser funcional para el sector. Me gusta mucho que no se ven como una competencia. O sea, es 100%, no sé, tenemos que hacer un rodaje en Cali, esta gente de Cali le hace esa vuelta, vamos a rodar en Bogotá, vamos a rodar con Ciudad Lunar, vamos a rodar en Medellín, tenemos otro, y todo hace una película. Eso sí nos estamos apoyando y viendo efectivamente, o sea, ayer en la charla que teníamos con inteligencia artificial, o sea, creo que las artes y todas, digamos que estas industrias se ven como atravesadas, ¿no? Por estos grandes intereses, ¿no? Por quienes dictan los contenidos, de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar, por un orden global, ¿no? Como hacia dónde vamos como humanidad y por intereses que sobrepasan, digamos que lo artístico y se insertan más dentro de lo económico y dentro de los modelos de mundo o de universo que se quieren construir. Eh, pero lo que tenemos nosotros, los artistas o los colectivos, es que nos tenemos a nosotros mismos. Y la fuerza humana, o sea, para mí siempre ha significado, o sea, como que cuando juntas 2 personas, no son 2 personas, sino que son energías potencializadas, ¿no? Y con ese mismo sentido, las energías potencializadas de 12 empresas con todo su marco ¿no? de Sí. interacciones es tremendamente poderoso, ¿no?
Entonces, pues lo que hemos hecho es juntar nuestras experiencias, puntos de vista y decir, bueno, nos quedamos quejándonos de que no hay condiciones o qué vamos a hacer para cambiarlas. O hagamos nosotros mismos nuestras propias condiciones también. Exactamente, ese es el motor, digamos, como el inspirador de Pi. Y, Bueno, Cris, última pregunta aquí para cerrar el episodio. ujú, ¿Lente esférico o anamórfico? depende. Depende de lo que vas a contar. Depende de lo que vas a contar, depende de la película que vas a contar, sí. Bueno, Cris, te agradezco demasiado por este espacio. Ujú. Creo que aprendí mucho y espero que ustedes también hayan aprendido y la gente que nos está viendo también. Y pues bueno, no sé si nos quieres contar algo más, de pronto las redes sociales de Pi para que los busquen también en Instagram. Asociación Pi, ¿será? ¿O Pi Asociación? Por alguna de las dos la encuentran, ¿cómo es? Bueno, Pi Asociación o Pi- Asociación Pi. Sí, ahí nos encuentran. Bueno, Cris, Vale. muchísimas gracias y gracias a ustedes también por haber venido.